A ver, vamos a empezar, muchachos. La segunda parte. Han quedado los que han sobrevivido, ¿no? ¿O no? Bueno, el examen en verdad ha estado simple, sencillo. Hay buenas notas y hay también malas notas. ¿Más las buenas o las malas? ¿Ah? ¿Más las buenas o las malas? ¿Qué crees tú? A ver, María. Yo estoy bien, pero no sé los pero demás. ¿qué crees? No te he dicho cómo estás tú. ¿Qué crees tú? Malas, pero de todas maneras podría haber más buenas. Lo presumo porque no hay muchas personas que digamos ahorita. Claro, ¿no? Ya deben haberse Al menos de retirado. mi turno. El otro turno parece que no ha tenido problemas. Sí, pues. ¿Qué porcentaje estará acá? 60%, ¿no? Ya eso es más o menos como han estado. Entonces, prepárense, muchachos, ¿no? Porque en realidad el examen ha estado bien simple, digamos. No ha estado complicado. Y lo que sí les pido de que recuerden todo lo que hemos hecho en la primera parte, porque como van a ver ahora, vamos a tener que recordar todos esos aspectos. Lamentablemente o afortunadamente, el curso de epidemiología no es como el curso de anatomía o el curso de fisiología, ¿no? Anatomía dice, hicimos miembro superior y acabó y ya me olvido del miembro superior, ahora voy a ver miembro inferior, ¿no? Así, acá no es, lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque todo lo que vi yo se los dije desde el comienzo. Todo lo que se hace en la segunda parte tiene relación con la primera. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar son los diseños y van a ver ustedes todo lo que hemos hablado de mediciones tiene que ser aplicadas en el contexto de los diseños de investigación. Les conviene si han aprobado también de los cursos más pesados, aunque no hayan pasado quizás mucho epidemio, y debido a que eso es lo que les sobrecargó más tiempo y el cerebro también. Seguramente, ¿no? Pero por eso, preocúpense, yo les dije, preocúpense por todos los cursos, porque al final jalan también fisio y también epidemia, entonces estudien a la par las cosas, de acuerdo al creditaje que tienen, ¿no? Y en epidemiología ciertamente han tenido bastante tiempo para estudiar, ¿no? Porque ha sido el último examen, antes les tomamos el primer examen, y al día siguiente era fisiología, ahora les han tomado primero fisiología y después les han tomado epidemiología. Entonces, han tenido todas las condiciones para salir bien, pues bien, ¿no? Entonces, ahora vamos a retomar el tema de la investigación epidemiológica, vamos a hablar de qué es un diseño, cuáles son los principios éticos de la investigación epidemiológica, las diferentes formas, cómo se clasifican los diseños. Vamos a hablar específicamente de los estudios experimentales y vamos a hablar de los estudios observacionales descriptivos, porque en la próxima vamos a ver los estudios observacionales analíticos. Entonces, ¿qué es un diseño de investigación epidemiológica? Es una aproximación teórica con la finalidad de ¿qué? De dar respuesta al problema planteado o de confirmar la hipótesis que se ha planteado. Eso es un diseño de investigación. Y como dice acá, es el ejercicio teórico en el cual el investigador define y condiciona la forma, los procedimientos y el análisis a usar en la investigación. Entonces el diseño básicamente va a verse reflejado en qué momentos del proyecto de investigación, cuando hablemos de material y método, ¿cierto? En ese momento, material y método, vamos a hablar del diseño de investigación. De ahí que es importante que recuerden esto, de que no digo, cuando yo voy a hacer una investigación, van a hacer su tesis y el alumno dice, yo quiero hacer un estudio transversal. No se puede partir así, eso es inadecuado. ¿Por qué? Porque como dice acá, el diseño de investigación obedece ¿a qué? Al tipo de problema o variable que se intenta explicar. De ahí que es fundamental que ustedes hayan identificado su problema de investigación. Y en razón a ello vamos a poder decir, dependiendo de las características que tiene este problema y consecuentemente la hipótesis, y en razón a ello las variables, porque también eso les están enseñando, ya les han enseñado en metodología de la investigación, que a partir del problema se identifican las variables principales de la investigación. Y vamos a ver si en el problema queremos determinar si existe o no existe asociación, si queremos ver
cuál es la carga de la enfermedad. Dependiendo del planteamiento que hagamos, vamos a definir qué diseño corresponde. Ustedes ya han planteado su problema de investigación, ¿cierto? Ya estamos ya tanto en epidemiología, supongo, como en metodología, ¿no? Entonces, ya supongo que han planteado. Y si no lo han planteado, tienen que hacerlo. Porque si no, les va a salir pues unos trabajos que no les va a servir para ningún fin. A ver, ¿cuál es el problema de investigación que has planteado tú? Lo que te acuerdes, ¿ah? Cualquier metodología. Ya, está bien. Fue cuál es la calidad de vida de los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. Ya. Perfecto. Entonces ella va a hablar sobre calidad. ¿Cuál es la calidad de vida? Y ahí planteará su hipótesis, pues, ¿no? Para sustentar o para comprobar ese es su problema. Entonces, de acuerdo a ese problema, vamos a tener que identificar el diseño que corresponde, ¿ya? Para ver cuál es la calidad. Ahí ya vamos viendo qué van a determinar ustedes. El porcentaje, supongo, ¿no? De cuántos tienen buena calidad, regular calidad, baja calidad. Supongo que van a hacer eso, ¿no? Supongo que van a hacer eso. Entonces ahí lo que van a hacer, ¿qué van a hacer? Un diseño de qué tipo creen ustedes. Entonces, para que vayan reflexionando, vamos a revisar los diferentes diseños epidemiológicos y al final me dan una respuesta. ¿Tú qué diseño vas a hacer? O perdón, ¿cuál es tu problema de investigación? ¿Te acuerdas? Factores de riesgo en asma en niños. Perfecto, él ya tiene otro planteamiento. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de asma en pacientes pediátricos, ¿no? O en niños? Ese planteamiento también tiene un diseño específico. Entonces va a depender, nuevamente les digo, el diseño va a depender de su problema y consecuentemente de las variables que están relacionando. Él va a relacionar factores de riesgo, va a relacionar con el asma, ¿no? O sea, ¿qué factores de riesgo se relacionan con el asma? Y en razón a ello, vamos a ver qué tipo de diseño al final va a aplicar, ¿ya? Esto también es importante que recuerden, este ciclo de la investigación epidemiológica es el ciclo general, pues, ¿no? El ciclo general donde, como dice, todo empieza por el planteamiento del problema. Si ustedes han identificado su problema de investigación, tienen resuelto el 100% de la tesis. Pero si no tienen el problema identificado, no han empezado nada. ¿Por qué? Dice, profesor, quiero estudiar, quiero estudiar fiebre tifoidea, por decir. Pero ese no es el problema. Lo que tienen que identificar es qué de la fiebre tifoidea quieren estudiar. La fiebre tifoidea será el gran tema. Entonces lo que tenemos que buscar es el problema de investigación en el tema, por ejemplo, de fiebre tifoidea. Y eso es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque para poder identificar hay que leer, hay que tener experiencias vividas anteriormente con este tema, y en el caso de ustedes fundamentalmente leer. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer fiebre tifoidea, tienen que empaparse de lo que es fiebre tifoidea. Hay un montón de estudios de fiebre tifoidea y seguramente en muchos de esos estudios les van a decir las debilidades del estudio y las cosas que quedaron pendientes de investigar, y ese es un buen punto de partida para plantear problemas de investigación, ¿ya? Entonces, pero tienen que leer, si no, no van a poder plantear su problema. Una vez que plantean el problema, formulan la hipótesis y después de la formulación viene el diseño. Eso sí, tiene que quedar claro. Nunca digan, quiero hacer un diseño A para desarrollar un problema. No, planteen primero el problema. Igual que no digan, tengo un instrumento para medir A y quiero hacer una investigación respecto a ese problema. Esa es la peor forma de empezar una investigación. Identifiquen primero el problema y todo el resto está resuelto.
¿Cuáles son los objetivos de la investigación epidemiológica? Describir el estado de salud, epidemiología descriptiva, explicar la etiología, epidemiología analítica, y etiología en términos de causas estamos hablando, ¿no? Factores de riesgo, por ejemplo, su compañero que nos está hablando está referido a este tema, no al microbio, o sea, no es tan circunscrito a hablar de un microbio determinado. Predecir el número de casos de enfermedad y la distribución del estado de salud dentro de las poblaciones. Sí, a través de la investigación epidemiológica podemos predecir el número de casos que pueden aparecer de una determinada enfermedad. Si ingresa, ¿cómo se hizo, no? Cuando ingresó sarampión al país se hizo una proyección de cuántos casos potencialmente podrían presentarse o no presentarse. Y eso va a depender de lo que se hace en epidemiología, en investigación epidemiológica, que es el modelamiento matemático. Y en razón a ello se puede determinar cómo se va a comportar una determinada enfermedad. También, evidentemente, conociendo, explicando, describiendo, prediciendo, vamos a poder controlar la distribución de la enfermedad en la población. Entonces, son los objetivos de la investigación epidemiológica. Ahora vamos a hablar de los principios éticos de la investigación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en todo el quehacer de la investigación con seres humanos, no solamente experimental, tenemos que considerar los principios éticos. Un pequeño recuerdo, cómo es que surge este tema de los principios éticos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hubo muchos abusos en términos de experimentación, y acá tenemos estos ejemplos. Lo ocurrido en Manchuria, en Japón, donde se experimentó con ciudadanos chinos militares y prisioneros de guerra, ¿no? Y se hizo el experimento respecto a cómo se transmitían las enfermedades infecciosas, miren, como el anthrax, el cólera o la sífilis. Esto no tuvo gran repercusión. ¿Por qué? Porque hay una conveniencia política, pues, ¿no? Entonces, las autoridades de Japón ocultaron este hecho y no se hizo mayor cosa. Pero lo que sí generó un gran revuelo fue esto que ocurrió en Alemania, pues, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que se hizo con los judíos, pues, ¿no? Con los prisioneros judíos. Miren las atrocidades que se hacían. Se hacían ahogamientos y exposiciones hipováricas rápidas para ver el efecto del ahogamiento y la exposición hipovárica rápida. Se transmitieron infecciones como malaria, tifus, sepsis estafilocócica, gangrena gaseosa o tétanos. ¿En quiénes? En humanos, ¿eh? Miren lo que se hacía. Dice que se hacían disparos para estudiar las heridas de bala. Entonces a los judíos los disparaban a corta distancia, a mediana distancia y a larga distancia, para ver cómo era el efecto de una bala a diferentes distancias, ¿no? También se hizo esto, se les sometió a las mujeres a radiación y a inanición, las llevaron a que estén completamente desnutridas para ver si la desnutrición o la radiación, qué efecto tenía en la reproducción de las mujeres. Inyecciones Horroroso, de tinte ¿no? Horroroso. azul en los ojos. Y esto es lo que a mí más me impactó, ¿no? Dice, inyección de tinte azul en los ojos marrones de los niños judíos para ver si se cambiaba el color de los ojos. Ese sí está medio Terrible, curioso. ¿no? Terrible, pues. Eso se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Inyección letales para después estudiar la anatomía con sus cadáveres. Entonces todo esto, una vez terminada la guerra, los que cometieron estas atrocidades fueron sometidos a un juicio en la ciudad de Nuremberg, y de ahí que surge pues este tema de los principios éticos que se plantearon en Nuremberg y que lleva el nombre del Código de Nuremberg. Profesor, ¿me creería si le digo que hay una técnica, literalmente lo vi yo a veces veía documentales con respecto a qué pasa en otros países, y hay una técnica de tatuaje, literalmente, que pusieron en ese documental, que literalmente te cambia el color de los ojos? Qué irónico. Sí, irónico ahora. Y miren, en el año 46, en la ciudad alemana de Nuremberg se celebró un juicio. Lamentablemente, en todo este proceso que hemos visto, estuvieron involucrados médicos, ¿no? Y fueron sometidos a un juicio, y de los cuales 7 fueron ejecutados. 13 fueron culpables y 7 fueron ejecutados, ahorcados. Las conclusiones de este juicio, se elaboró un decálogo, y eso constituye el famoso Código de Nuremberg. Entonces, miren, estas cosas que se hicieron, nosotros, recuerdan cuando revisamos
escorbuto, ¿no? Han leído escorbuto, ahí se hizo experimentos, pero no estas atrocidades, pues, ¿no? Esto realmente, pues, ahora, en esa época se hacía porque no había, pues, otra forma de poder demostrar que un factor estaba relacionado con la ocurrencia. Lo mismo se hizo con Pelagra, con Goldberger, ¿no? Pero acá ya, pues, fue, pues, la expresión más digna de la crueldad humana, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí se elaboró el famoso Código de Nuremberg y que plantea, es un decálogo, ¿no? Si están interesados, yo lo que he hecho es resumir los 3 conceptos fundamentales, ¿no? Son 10 párrafos que aparecen en este documento, pero lo fundamental es esto de acá, que hemos dicho: el sujeto de experimentación debe dar su consentimiento voluntario. O sea, cuando hacemos experimentación con seres humanos, debe haber un consentimiento expreso y voluntario para participar, donde se debe conservar su libertad y poder de autoconservación permanente. O sea, yo voluntariamente entro, y si ya no quiero participar, también debo tener la posibilidad de retirarme del experimento. El otro principio ético dice: el experimento debe ser necesario, preparado correctamente y con los riesgos más bajos, con el menor daño posible, ¿no? Con el menor daño posible. Y la otra cosa que se pidió es que cualquiera no pueda hacer investigación con seres humanos, tiene que ser un investigador calificado. Luego tenemos ya más cercanamente este problema que se generó en Estados Unidos, en el estado de Alabama, el famoso estudio de Tuskegee. Y miren lo que se hizo acá. También fue terrible, ¿no? Se cogió una corte de 600 negros, miren lo que dice: negros afroamericanos, de clase socioeconómicamente baja, en su mayoría analfabetos, 400 enfermos de sífilis y 200 sin enfermedad. Y para que participen, ¿qué se les prometió? Atención médica, que es un derecho universal que tenemos todos. Y además, miren, esto ya es, ¿no?, extraño, un seguro de entierro, una inhumación más digna. Terrible. Y aquí estamos rompiendo ese principio que dijimos, ¿no?, de participar voluntariamente. O sea, realmente los estaban obligando: mira, te vamos a dar atención, ya, lo estamos condicionando, y además si te mueres te vamos a hacer unas exequias dignas. Terrible, ¿no? Yo no entiendo cómo fue que se Pero y lo más, miren el objetivo que tenía: conocer la evolución natural de la enfermedad. O sea, dejar que la enfermedad evolucione sin tratamiento, pese que ya en esta época se había descubierto la penicilina. Fleming ya había descubierto la penicilina. No les dieron tratamiento y querían ver las complicaciones neurológicas y cardiovasculares y si estas eran diferentes a las que habían observado en población blanca. Terrible, ¿no? Terrible. Yo sé que el Perú es Entonces, racista, pero eso ya fue esto pasarse. fue un estudio avalado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Sí, es Y pasarse. tuvo la colaboración de esto que hablamos tanto, ¿no?, del famoso CDC o CDC. Y además el aval de las autoridades sanitarias del gobierno federal. ¿Cómo sale a la luz? Por un artículo de un periódico. Y ahí se sabe que este estudio tenía ya 40 años. Se había iniciado en 1932, habían habido 126 muertes, 28 por la enfermedad y 100 por las complicaciones, 40 esposas estaban infectadas y habían nacido 19 niños con sífilis congénita. Recién se disculpó, digamos, a nombre del Estado americano, el Obama, pues no, Obama salió a reconocer y a pedir disculpas por este tema, por esta investigación que se había realizado en Estados Unidos. No es irónico que... Entonces, a raíz de ello, en el año 74, el Congreso de Estados Unidos crea una comisión, ¿no?, y se elabora el famoso informe Bellman. Y ahí se vislumbra el primer documento escrito sobre bioética. Y en él se reconocen los siguientes principios éticos, así de manera clara y precisa. Primero, la autonomía. O sea, la participación voluntaria que vimos en Nuremberg se llama autonomía. Y que se traduce cuando nosotros hacemos un documento, ¿no? ¿Cómo se llama ese documento para que haya autonomía? Consentimiento informado.
Entonces ya van viendo ustedes que cuando hagan estudios con seres humanos, observacionales o experimentales, se tiene que hacer el uso del consentimiento informado para cumplir con el principio ético de autonomía. El otro principio ético es la beneficencia. Claro, tenemos que producir beneficio. La investigación no debe causar daño, y debe haber justicia, pues no justicia referida a evitar esas prebendas como las que hemos visto. Te vamos a dar un cajón bonito si participas, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber justicia. Y el otro elemento, el referido a la no maleficencia, y la no maleficencia se relaciona con el tema de primero no hacer daño, principio fundamental que Hipócrates nos enseñó, ¿no? Entonces la no maleficencia es primero no hacer daño. Entonces esos son los 4 principios éticos o bioéticos de la investigación en seres humanos. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los diferentes diseños. Ya dijimos, los diseños es la forma como nosotros enfrentamos el problema para darle respuesta al mismo. Hay múltiples clasificaciones de los diseños, seguramente que en metodología de investigación también les han mostrado, ¿no? Yo lo que traigo no es para confundirlos, sino para que tengan una visión global y general de cómo podemos clasificar los diferentes diseños. Una forma de clasificarlos es a través de decir si hay, clasificarlos como estudios descriptivos y estudios analíticos. Los estudios descriptivos pueden ser estudios que tienen como sujeto de investigación poblaciones, y en ese caso se llama estudio de correlación o estudio ecológico. Los estudios de correlación o estudios ecológicos. ¿Cuál es la característica? Les vamos adelantando, es de que es descriptivo y a quienes vamos a investigar son a grupos poblacionales, no van a ser a individuos. Cuando se investiga a individuos, hablamos de los estudios descriptivos llamados reporte de casos, serie de casos y estudios transversales. En los estudios analíticos pueden ser observacionales o pueden ser de intervención. Vamos a apagar esta luz, creo, ¿no? No, nada. Esta creo que es. Ya esta no se apaga con nada. Sí se ve. Sí se apagó. No, esta de acá. Sí se apagó. ¿Con qué se apagó? ¿Con esta? No. Ahí está mejor, ¿no? Entonces les decíamos, estudios observacionales, analíticos observacionales, caso control, estudios de corte, pueden ser prospectivos o retrospectivos, y estudios de intervención, ensayos clínicos. Entonces, una forma de clasificar. La otra forma de clasificar es en nuestra tablita de 2×2, donde relacionamos si hay o no asignación aleatoria y si hay o no manipulación de la variable. Si tenemos asignación aleatoria y tenemos manipulación de la variable, se llamarán experimentales, ¿no? O sea, manipulo la variable y además hay asignación aleatoria o randomización, también sinónimo randomización, decimos que son experimentales. Si por el contrario tenemos manipulación de la variable pero no hay asignación aleatoria, se van a llamar cuasi experimentales, casi experimentos. Si no hay manipulación de la variable, pero hay asignación aleatoria, se llama observacional cuantitativo. Y si no hay asignación aleatoria ni manipulación de la variable, se llama observacional cualitativo. Entonces ya de acá podemos decir, si hay manipulación de la variable, son los experimentales. Si no hay manipulación de la variable, son los observacionales. ¿Cierto? Otra forma de clasificar es, de acuerdo a la intervención del investigador, si el investigador participa activamente, se llama experimental o cuasi experimental. Si participa pasivamente, se llama observacional. Por la direccionalidad, podemos tener de la causa al efecto o del efecto a la causa. Y eso van a ver ustedes, van a tener diferentes nombres, ya lo vamos a ver. De acuerdo a la temporalidad, si tenemos el presente, tenemos el futuro, tenemos el pasado, podemos hablar de estudios prospectivos, si van del presente hacia el futuro. Podemos hablar de retrospectivos, si van del presente hacia atrás, y ambipectivos,
sí involucra el pasado y el futuro. Entonces también podemos clasificar. Por eso es importante que cuando ustedes, por ejemplo, hacen la parte metodológica, material y métodos, tienen que describir, dice, por la intervención del investigador, este estudio será observacional, ¿no? Porque habrá participación pasiva del observador. Eso es lo importante, que hagan la descripción. ¿Por qué? Porque como van viendo ustedes, hay diferentes maneras de clasificar los diseños. Luego, por el número de poblaciones estudiadas, descriptivo o comparativo. Entonces, cuando hay un grupo control, se llama ya comparativo. O también, cuando es comparativo, es sinónimo de analítico. También, ¿no? Número de mediciones hechas. Si hay una sola medición, se llama transversal. Si hay más de una medición, se llama longitudinal. Entonces, por el número de mediciones puede ser transversal, una sola medida, o longitudinal si hay más de una medición. Y van a ver ustedes, vamos avanzando y vamos a ver transversal, qué medida epidemiológica vamos a usar también. Por el método de recolección de la información, si yo recojo la información, la fuente es primaria, va a ser prospectivo o prolectivo. Si la fuente es secundaria, va a ser retrospectivo o retrolectivo. Si yo aplico un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Va a ser primario, prospectivo. Si yo reviso historias clínicas, va a ser secundario o retrospectivo. Entonces, por el método de recolección de la información, podemos clasificar así. Y esto de acá, yo diría, condensa todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Y qué es lo que estamos queriendo significar acá? Estamos poniendo la realidad. Y ya les dijimos, cuando hicimos las clases anteriores y hicimos causalidad, dijimos que los diseños epidemiológicos que tienen mayor potencia para demostrar causalidad son los estudios experimentales. Y ahí están, eso es lo que significamos acá. Los experimentales reflejan con mayor precisión lo que ocurre en la realidad. Y dijimos, los estudios observacionales que tienen mayor potencia para demostrar causalidad se llaman cohorte. Y ahí está, es el que refleja mejor la realidad. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de un diseño, de un determinado diseño, lo primero que tenemos que preguntarnos es si hay o no hay intervención del investigador. Si hay intervención, estamos hablando de estudios experimentales. Si no hay intervención del experimentador, o sea, hay una actividad pasiva, estamos hablando de estudios observacionales. Los estudios experimentales pueden ser en animales de laboratorio, que es lo que van a hacer en farmacología seguramente, ¿no? Los ratoncitos le van a aplicar una sustancia, esos son en animales de laboratorio. Y es lo que se hace cuando se va a generar un nuevo medicamento, lo primero que se hace es trabajar con animales de laboratorio. Luego tenemos los ensayos clínicos, ensayo de campo y ensayo comunitario, los cuales experimentales y los naturales. Los ensayos clínicos se realizan en personas enfermas, individuos enfermos. Los ensayos de campo se realizan en individuos sanos. Y los ensayos comunitarios se aplican en poblaciones, en comunidades. ¿Ya? Entonces, para diferenciar también el ensayo clínico, el ensayo de campo y el ensayo comunitario. ¿Cuál es experimental? Ya lo vamos a explicar ahora. Y los naturales es el famoso ejemplo de un experimento natural, es el que revisamos cuando analizamos el tema de cólera y el agua de la bomba de Broad Street. Ese es un experimento natural. Otro experimento natural más actual es cuando se detonó la bomba atómica en Hiroshima. Ese también fue un experimento natural. ¿Por qué? Porque ahí se estudió cuál fue el efecto de la radiación en las personas que estaban a 1 kilómetro, 2 kilómetros, a 10 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que más cercanamente podríamos también llamar como experimento natural es las consecuencias que ha condicionado esto que ocurrió en Chernóbil también, ¿no? Esa planta nuclear y los efectos en los seres humanos. Esos son experimentos naturales. Nadie lo quiso hacer, ocurrió naturalmente. Y las personas se sometieron a ese factor. ¿Ya?
Listo, entonces estudios experimentales, vamos a hablar de los estudios, de los diseños o estudios experimentales. Ya dijimos, para resumir todo esto que está escrito, la característica fundamental de los diseños o estudios experimentales es que hay manipulación de la variable, o sea, hay intervención del investigador. Entonces, cuando hay intervención del investigador o manipulación de la variable, decimos que estamos hablando de estudios o diseños experimentales. Y los estudios experimentales se pueden clasificar de esta manera. Y para poder clasificarlas de esta manera tenemos que tener en cuenta dos factores fundamentales. Si tiene o no tiene randomización y si tiene o no tiene medición basal. Y adicionalmente, si hay o no grupo control. Entonces, si hay randomización o aleatorización, no randomiólisis, que es diferente, ¿cierto? Randomiólisis es otra cosa. Les hago a colación porque me preguntaron ante mis profesores, ¿qué es la randomiólisis? Yo me esfuerzo en explicarle, la randomiólisis es cuando los músculos sufren daño, ¿no? Y se genera o se da ese nombre a esa lesión muscular, que puede ser por aplastamiento o por esfuerzo físico exagerado. Ya me dice, entonces eso es lo que se hace en un estudio experimental, me dice el alumno. No, le digo, no es randomiólisis, eso es randomización o aleatorización, ¿ya? Randomización o aleatorización. Entonces, para poder clasificar los estudios experimentales, primero nos preguntamos, ya partiendo de que hay intervención, por lo tanto sabemos que es experimental, la siguiente pregunta será, ¿hay randomización? ¿Sí o no? Si hay randomización, o es experimental verdadero, o es un experimento aleatorizado incompleto. ¿Ya? Si hay randomización, o es experimento verdadero, llamado también ensayo clínico controlado aleatorizado, o es un experimento aleatorizado incompleto. La siguiente pregunta, si hay randomización, que tenemos que hacernos es, ¿existe medición basal? Si existe medición basal, esto hemos simbolizado así, quiere decir acá la randomización y hemos seleccionado tratamiento A y tratamiento B, ¿no? O sea, hemos seleccionado aleatoriamente, o hemos asignado el tratamiento aleatoriamente a que unos reciben el tratamiento y otros, acá no le hemos puesto nada, ¿por qué? Porque se supone que está recibiendo el tratamiento usual o está recibiendo un placebo, no se confundan. Entonces, hay randomización. Luego, la siguiente pregunta, ¿hay medición basal? Sí, hay medición basal. ¿Hay grupo de comparación? Sí, hay grupo de comparación. Entonces, si tenemos randomización y medición basal y grupo control, decimos que es un experimento verdadero, un ensayo clínico controlado aleatorizado. Si este experimento verdadero, ensayo clínico controlado aleatorizado, no tiene medición basal, por eso que le he borrado las bolitas, pero tiene grupo control, se llama experimento aleatorizado incompleto. Si no tiene randomización, o puede ser cuasi o puede ser un preexperimento. ¿Cuándo decimos que es cuasi experimento? Cuando hay medición basal. No hay randomización, en principio, ¿no? Pero hay medición basal y hay grupo control. Entonces es un cuasi experimento. ¿Qué dijo que viene el cuasi experimento? Cuasi experimento, no hay randomización, si hay medición basal y hay grupo control. Y luego tenemos el preexperimento, no hay randomización, hay medición basal, pero no hay grupo control. Esto es el famoso ejemplo que se hace, dice, pretest, yo les tomo un pretest a ustedes, los capacito en 10 sesiones y luego les tomo un post-test, ese es un preexperimento. ¿Qué dijo? Otro tipo de preexperimento, no hay medición basal, hay intervención, pero hay grupo control. Entonces a la mitad de ustedes los divido, les doy capacitación y a la otra mitad no les doy nada. No medición basal, grupo control, sí hay, ¿qué más? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Preexperimento. Preexperimento hay medición basal, pero no hay grupo control. Ni randomización, evidentemente, pues no. La otra forma de preexperimento es, hay intervención y hay grupo control. ¿Cierto? Hay intervención y hay grupo control. Entonces yo les decía, divido a la mitad de la promoción, le doy la capacitación a la mitad y a la otra mitad no le doy nada. Y luego los evalúo a los dos. Eso también es un preexperimento. Y el otro es de que se les capacita y luego se les evalúa. También es un
Acá, ¿qué cosa hay? No hay randomización, perdón, claro, no hay medición basal ni hay grupo control. Pre-experimento. Entonces, cuando ustedes planteen en su, por ejemplo, dice, queremos ver cuál es el efecto de la capacitación en la mejora de la higiene de manos en los estudiantes de medicina, eso está en el grupo de los pre-experimentos, porque están interviniendo, ¿cierto? Van a hacer la capacitación y hacer la intervención. Son los ejemplos clásicos del pre-experimento. A ver, muchachos, le dan una leidita y dice, ¿a qué diseño corresponde? A modo de ejercicio. Entonces, ahí lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Primero, lo primero que tienen que preguntarse cuando ven unos párrafos así es decir, ¿hay o no hay intervención? Lo primero. ¿Hay intervención o no? A ver, muchachos. ¿Hay o no hay? Sí, hay. ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es la intervención, muchachos? No entiendo, profesor. ¿Y ahí cuál ver, sería? ¿qué cosa no entiendes? Dime. ¿Cuál sería ahí la medición basal? Ya, pero primero hacemos lo primero, pues. Ya yo Profe. pregunté primero, ¿qué tipo? ¿Hay intervención o no hay intervención? Sí. Ya, sí. ¿Cuál es la intervención? Ah, ya. Lean, bien, está bien, lean, está bien que opinen. A mí me gusta que opinen porque así me permite aclararles. Porque yo digo, ustedes no me dicen, está bien, nadie habla, ya paso, y no está bien así, pues. Entonces vamos a leer, dice, el colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad es un predictor inverso de enfermedad coronaria arteriosclerótica. Datos preliminares indican que la infusión de lipoproteína de alta densidad puede inducir regresión de la arteriosclerosis. El objetivo de este estudio fue investigar los efectos del HDL reconstituidas en la carga de placa evaluada mediante ecografía intracoronaria. Entonces, la ecografía intracoronaria no es la intervención. La ecografía intracoronaria es el examen que me va a permitir evaluar esto de acá, la regresión de la arteriosclerosis. ¿Producto de qué? De esta intervención que estoy utilizando HDL. Infusión de HDL. Dice, en julio de 2005, octubre de 2006, llevó a cabo un estudio aleatorio. Entonces, ya vamos viendo. ¿Hay aleatorización? Sí. ¿En qué? En 17 centros de Canadá. Con la inclusión de ¿cuántos? De 183 pacientes. Se realizó esta evaluación a través de ecografía intracoronaria a todos los pacientes en situación basal. Entonces, ¿hay medición basal o no? Claro, pues situación basal, ahí está. Y luego, a las 2 a 3 semanas de la última infusión de medicamento. O sea, la intervención, la infusión del medicamento, HDL. El examen para ver el efecto, el IBUS. ¿Hubo medición basal? Sí, porque antes de empezar se midió la luz del vaso, para luego ver cómo mejoró esta luz con la administración de esta HDL. Dice, en total 60 pacientes fueron aleatorizados para recibir 4 inyecciones semanales de placebo, salino, grupo de comparación, 111 pacientes para recibir 40 miligramos de HDL reconstituida y 12 pacientes para recibir 80 miligramos de CLS 111. El criterio principal de eficacia fue el cambio porcentual en el volumen de la placa de ateroma. O sea, ¿cómo midieron ellos la eficacia? A través de la reducción, ¿no? La eficacia a través de la reducción en el volumen de la placa de ateroma. ¿Y qué medida epidemiológica usaron para determinar la eficacia terapéutica? ¿Con qué se mide la eficacia terapéutica? ¿Con qué? Ya eso hemos hecho. NNT, ¿verdad? Eso es lo que se va a tener que calcular cuando digan el 20% redujo, el 30% de los que recibieron placebo, 5% redujo.
Y de los que recibieron el medicamento, 80%. Ah, entonces hay que calcular el NNT, que es la inversa de la reducción absoluta del riesgo. Con eso se mide la NNT. ¿Qué es el NNT? ¿Cómo se calcula? Ahora, te voy a recordar. Ya lo hicimos, ¿ah? Esto, ¿qué ejemplo? Entonces, este es un... ¿Qué cosa? Entonces, en conclusión, ¿qué es? ¿A qué diseño corresponde? Perdón, experimento verdadero. Ensayo clínico controlado aleatorizado, ¿cierto? Ensayo clínico, ensayo porque es un experimento. Clínico porque se hizo en personas, ¿no? Aleatorizado porque se hizo la aleatorización. Controlado porque hay un grupo control, un grupo placebo, ¿cierto? Y este de acá, queremos probar que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B para tratar la hipertensión arterial. Para tal fin se seleccionó o se selecciona aleatoriamente 100 sujetos para recibir el tratamiento A y 100 para el tratamiento B. Se interviene, se administra el medicamento y se compara eficacia. ¿Qué diseño corresponde? Incompleto. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué le falta a esto? Le falta medición basal. Listo. Ya lo que les había mencionado, recordarles que el ensayo clínico controlado aleatorizado es llamado también el gold estándar, es el modelo de los diseños, es el mejor diseño, aunque algunos se resisten a decir de que el ensayo clínico controlado es gold estándar. Sí, dime, pregunta. Necesariamente tiene que decir en el texto, o sea, que está en una situación basal para... No, te va a decir, acá le ha puesto fácil, ¿no? Te podrá, claro. ¿Qué puede decir? Se evaluó previamente. ¿Eso es una edición basal o no? ¿No? Se evaluó previamente, previo al inicio de la administración, se evaluó a los pacientes para ver, para ver cuál era el nivel de obstrucción de las arterias. Claro, acá ya está bien fácil, ¿no? Porque sí, edición basal, edición basal. Listo. Entonces les decíamos, es el diseño ideal, la llaman también el gold estándar de los estudios de investigación epidemiológica. Y ya creo que mencionamos, ¿no? Es clínico porque actúa sobre pacientes, es controlado porque hay un grupo que actúa como control frente al grupo intervenido, es aleatorizado porque se asigna la exposición sobre la base del azar, y es enmascarado ciego también porque los pacientes, los tratantes, los evaluadores, otros participantes no conocen la intervención. En razón a ello, se habla de que hay tres tipos de ciego, ¿no? El simple ciego, el doble ciego y el triple ciego. El simple ciego, si solamente el que recibe o los pacientes no saben que están recibiendo. Doble ciego, si los pacientes y los tratantes desconocen que están administrando. Y triple ciego, si los pacientes, los tratantes y quienes hacen el análisis de la información desconocen que se está administrando. O sea, qué es el tratamiento A y qué es el tratamiento B. ¿Para qué creen que se hace el enmascaramiento ciego? Para evitar los sesgos. Exacto, ¿no? Para reducir los sesgos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy el tratante y sé que estoy administrando para el dolor de cabeza, por ejemplo, siempre va a haber un sesgo, porque como yo soy el que estoy haciendo el experimento, para que el resultado sea favorable, no siéndolo. Pues entonces va a haber un sesgo de parte del investigador. O la otra, dice, a ti te voy a dar, el paciente dice, ya, usted está recibiendo el medicamento experimental y usted está recibiendo el placebo, ¿no? Entonces el que recibe el placebo va a decir, no me hace nada. Entonces por eso que, y ahí va a haber el sesgo. Por eso es que se hace el enmascaramiento ciego. Los ensayos clínicos controlados tienen ventajas y desventajas. Ventajas, ya dijimos, ¿no? Es la evidencia más poderosa para determinar asociación causal. También la otra ventaja es que puede ser el único diseño para algunas preguntas de investigación y a veces produce una respuesta más rápida, a veces, ¿no? A veces, pero generalmente estos estudios son costosos, requieren tiempo y dinero. A veces pueden producir respuestas más rápidas y económicas. Algunas preguntas, desventajas, el costo, el tiempo que requiere,
Algunas preguntas no pueden ser resueltas a través de experimentos. ¿Por qué? Porque los experimentos pueden causar daño. Entonces no vamos a someter a las personas a riesgo. Entonces hay situaciones en las cuales no se puede experimentar. Esa es una de las desventajas. La otra desventaja es que los resultados que obtenemos nosotros cuando la intervención es estandarizada, o sea, cuando decimos estandarizada es en el ámbito de la investigación, pueden dar resultados diferentes a lo que ocurre en la práctica diaria. De ahí que a veces salen medicamentos que desde la perspectiva de la experimentación son buenos, pero cuando son administrados en la población aparecen los famosos efectos adversos y tienen que ser retirados. La otra desventaja es que tienen que restringir el alcance y a limitar las preguntas de estudio, ¿no? ¿Cómo es un ensayo clínico controlado y aleatorizado? Es así, ¿no? Primero tenemos la población diana y ahí aplicamos los criterios de inclusión y exclusión y tenemos una población elegible. Pero no toda la población elegible va a intervenir, va a participar, sino van a participar aquellos que dieron su consentimiento informado. Los que dan el consentimiento informado son los sujetos de estudio y en estos sujetos de estudio le hacemos la asignación aleatoria del tratamiento experimental y del tratamiento control. Entonces, grupo experimental y grupo control. Y los que reciben tratamiento, unos van a mejorar y otros no, y de los que no reciben el tratamiento experimental, unos van a mejorar y otros no, ¿no? Y se va a conformar la famosa tablita de 2×2. Y a partir de ello van a poder calcular ustedes la incidencia en los expuestos, la incidencia en los no expuestos, van a poder calcular el RR, el RAR, el RRR y el NNT, que lo vamos a recordar ahora. Les decía esto de acá, de que las desventajas de los estudios experimentales es de que a veces no funcionan como cuando se hacen